Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de artistas y escritores cubanos. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma, el Libro y los Derechos de Autor, dadas las fechas de grandes de las letras como fueron Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Y por estos días, nuestro país también conmemora una fecha especial, la fundación del Instituto Cubano del Libro, un 27 de abril de 1967. Al arte de hacer libros y la promoción de la literatura, dedicamos este papel en blanco. Quédese con nosotros estos 27 minutos donde la creación comienza. Cantan las aves en la mañana sobre el techo de la iglesia meditabunda, pero nadie las escucha a las aves tranquilas, sino el explorador que bajó de las montañas después de la lluvia. A Nelson Mandela. Vivió en libertad con la mano extendida a los pordioseros, a los más pobres, a los más humildes, a los ministros, a los reyes, a los príncipes. Andar y andar, atravesando los pastos húmedos, es una forma de conocer el ambiente de este pueblo extraño, donde las calles son círculos de oro traídos de la alta mina. A los blancos como la nieve, a los amarillos como la espiga madura del trigo, a los negros como la noche. Su mano, abierta para todos, como la paz y la justicia, como la resistencia y la ternura. Andar y andar y no comprender nada, sino el derecho de las aves a cantar y el derecho de los paseantes a escucharlas. Converso con Josué Pérez Rodríguez, escritor, vicepresidente editorial del Instituto Cubano del Libro. Bienvenido, Josué, a Papel en Blanco. Muchas gracias otra vez por la invitación. Un placer tenerte nuevamente. Josué, el 27 de abril de 1967 se fundó el Instituto Cubano del Libro. ¿Cuánto queda y cuánto también ha cambiado de esos primeros principios fundacionales? Bueno, muchísimo. La fundación del instituto tiene un antecedente, que es en el año 59 la creación de la Imprenta Nacional. La Imprenta Nacional fue un paso gigante que se realizó en los primeros meses de la Revolución, que, bueno, como todos conocen, su primer libro publicado fue El Quijote, con una publicación muy amplia en cantidad de ejemplares, con un precio módico. Fue un primer paso simbólico, pero que después siguieron muchas otras publicaciones de principales obras literarias escritas por la humanidad. Carpentier fue su primer director, y en esos primeros años, como te decía, acompañó la campaña de alfabetización también, es decir, que era un momento de esplendor de la lectura en Cuba. Entonces la idea fue genial y prendió en el espíritu de los jóvenes. Los jóvenes estaban ávidos de epopeya, todos los jóvenes de todas las épocas. Si tú le pones una epopeya adelante, se la comen. Los jóvenes lo que quieren es tareas grandes, nobles, que los hagan crecer. Y cuando se meten en miserias es porque no hay grandeza a la vista. Pero si tienen una epopeya a la vista,
van a por ella. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Los años 60 fueron años de niveles altos de lectura, de redescubrimiento de la literatura latinoamericana. Y Cuba tenía un escenario especial. En el año 62 hay una pequeña transformación, se crea la Editora Nacional. Era una forma de poder separar un poco metodológicamente lo que eran las imprentas de lo que era ya el proceso editorial como tal. Y ya en el año 67 existe la necesidad de crear un instituto del libro, un instituto que tenga una mirada un poco más profesional a lo que es el arte del libro, la difusión, la promoción, la comunicación con el mundo autoral, y entonces es que se funda el Instituto Nacional del Libro, después que se le pone Instituto Cubano del Libro. Son ya 56 años desde esa creación, ha tenido otras transformaciones, por ejemplo en el año 76 se habían creado una serie de editoriales importantes, que son editoriales que hoy tenemos aquí, pero era ya necesario que toda la producción que tenía que ver con la enseñanza se concentrara en una editorial, y es cuando Pueblo y Educación pasa a formar parte del Ministerio de Educación, que era una editorial que tenía un volumen, que tiene un volumen de publicaciones tan amplio como el del resto de las editoriales del instituto. Y también ahí se separa lo que eran ya la industria poligráfica de la misión, de la tarea de lo que es hoy el Instituto Cubano del Libro, que lo que en esencia trata es de rectoriar todo lo que tiene que ver con el trabajo editorial de los sellos editoriales, y trabaja muy estrechamente con la poligrafía, pero la poligrafía forma parte de lo que es el grupo poligráfico, es decir, de la industria poligráfica nacional. Gracias por esta historia que pocos conocen. Josué, hace varios años estamos viviendo una nueva relación con la literatura, con el libro. Acabamos de salir de una pandemia. ¿Cuáles son los retos que enfrenta actualmente el instituto? El mundo está teniendo una transformación sin precedente en el mundo editorial, no solamente Cuba. Una hojarasca de coral sale del mar, juntada, y va untándose a las grietas del arrecife. Extraña ciudad mía, no me reconozco entre tus calles. Bajo las bombillas del alumbrado público caminan tus muchachos que no pude ver crecer. Me perdí sus mínimas historias. Tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, la revolución digital que está ocurriendo ahora mismo, de edición digital. Hace ya más de 5 ferias tenemos un evento que se llama Proyecto Cuba Digital, que interactúa con este fenómeno desde muchas aristas, desde productores, editoriales, escritores, porque, como se ha dicho muchas veces, es como una segunda gran revolución solo comparada a la creación de la imprenta, a la invención de la imprenta. Y las posibilidades son infinitas, es decir, eso lo cambia todo, cambia los modos de lectura, los modos de promover, los lectores nuevos. Y hay muchos fenómenos asociados a eso, y también las posibilidades desde el punto de vista de la creación de un libro. Pero también con la llegada de la pandemia ocurrió un fenómeno que es la crisis en la producción del papel. Y eso ha hecho que las grandes productoras, por ejemplo, de papel en el mundo, se concentraran a hacer cartón y cartulina para lograr suministrar a esa industria de llevar los productos que la gente compra a sus casas en esos envoltorios, en esos frascos, etcétera, y el papel ha pasado a un segundo plano en la producción.
Es decir, al punto de que hay que encargar la producción de papel. Por supuesto, eso lo ha encarecido, se ha puesto en crisis industrias tan importantes como la de España, como la de México, como Argentina, como en Vietnam, en China. Han existido ese tipo de problemas porque se eleva mucho el costo de la producción de un libro a partir del papel. Eso es una crisis importante. Nosotros tenemos también otros problemas económicos que todo el mundo lo conoce. Y eso nos ha afectado mucho en los últimos años, por lo que hemos estado buscando alternativas, maneras de asociarnos a otra forma y de repensar un poco los planes editoriales, las tiradas de los libros, que por supuesto no desaparecerá. El libro en papel no desaparecerá ni en un futuro lejano. Es algo que existe para quedarse, es un artefacto tecnológico muy bueno, y todo lo que la humanidad ha descubierto y funciona muy bien con él, pues permanece, y el libro en papel permanecerá. En muchos países, después de haber habido una ilusión por el libro digital, el porcentaje de personas que leen libros digitales se ha estancado. En pocos países es mayoritario. Muchos lectores están muy apegados al libro tal como lo conocemos. Yo asistí en Estocolmo en el año 98 a un encuentro mundial de cultura donde el debate fundamental era el print on demand, el libro que se imprime de acuerdo a la demanda. En Cuba no tenemos en este momento tecnología de impresión bajo demanda. Es una tecnología, en primer lugar, muy cara, muy costosa, pero muy rentable a la larga. No vamos a malgastar el papel ni a malgastar los medios. Yo creo que el sistema tiene que apostar más a la jerarquía, poner a funcionar mejor los consejos asesores e ir buscando también no solo complacer a los autores, sino complacer a los públicos. Y un libro en una edición de 300 ejemplares, de 500 ejemplares, tiene difícil el camino hacia el gran circuito mundial, lo mismo de consumo que de valoración de la literatura. Uno se da cuenta que no basta, es decir, el libro siempre lleva mucho más, lleva más inserción en las redes sociales, lleva más inserción en eventos literarios, lleva más inserción en la promoción misma, en los periódicos, en la televisión. Retomamos la conversación con nuestro invitado Josué Pérez Rodríguez, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro. Josué, comentábamos sobre los retos que enfrenta el instituto, pero ahora pudiéramos tal vez fijar mejor la cuestión de la estrategia digital. Bueno, el instituto tiene una editorial digital hace más de 20 años, que es la editorial Cuba Literaria. Y hace alrededor de 7 años que hay una producción digital en otras editoriales de libros con formato digital. Cuba Literaria es una editorial que fue fundada en el año 2000, pertenece al Instituto Cubano del Libro, y en cuanto a la producción editorial, ahora estamos enfrascados básicamente en el libro digital y aplicaciones para móviles. En cada lugar que nos estamos presentando nos están haciendo la misma pregunta: ¿dónde está la literatura cubana en formato digital? Y eso es lo que queremos hacer. Cuba Literaria quiere ser ese portavoz que transmita esta necesidad y además los beneficios de todo este desarrollo digital. Hoy eso es una necesidad imperiosa del instituto desde el punto de vista de la comercialización, tanto internacional como nacional, y también para promocionar mejor la literatura cubana en todos los ámbitos, ¿no? En el exterior. Existe un programa nacional para el fomento del libro digital. Se han hecho muchos cursos de edición digital, también de comercio electrónico de libros. Y te mencionaba anteriormente el proyecto Cuba Digital, que es un proyecto que tiene 5 años, que agrupa más de 50 instituciones nacionales, en donde hay empresas, editoriales, etcétera, y que apuestan por los productos digitales asociados al conocimiento, entre ellos, por supuesto, el libro. En estos momentos en que es mucho más complicado la publicación de libros y la edición de libros, incluso en digital, haría falta un sistema promocional mucho más coherente. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que se ve la literatura digital
y se asume enseguida con la gratuidad. En Cuba hay que pensar en esa plataforma donde se puedan visibilizar los libros, pero donde también hay un respeto al derecho de autor. Porque sabemos mucho del libro impreso, pero el mundo digital es también muy nuevo para nosotros. De todas maneras, creo que es una manera importante en la época en que estamos viviendo y sobre todo en un país como en Cuba, potenciar la publicación digital de obras. A mí me parece que la tecnología, que uno lo veía como una alternativa, no lo es una posibilidad infinita de comunicación. El universo analógico no tiene que desaparecer, sino gradualmente ir acomodándose a lo que va quedando de su entorno, por muchas razones. Es que en este otro universo se ahorra mucha cantidad de dinero en impresión, en distribución, en maneras de comercialización. El libro digital es una gran necesidad de estos momentos. ¿Qué pasa? Las ediciones territoriales tenemos carencias, incluso problemas técnicos de informática. Es un camino difícil porque siempre es una materia que está en constante evolución. Es difícil también porque no tenemos todavía en el país un desarrollo de comercio electrónico desarrollado, y el comercio electrónico de los libros sería parte de ese reto, de ese universo. Y sobre todo estos espacios de, por ejemplo, a través de Sigmatel, que se ha abierto con sus dos librerías electrónicas, una en dominio.cu y una en dominio.com, yo creo que puede ayudar, no son los únicos, pero pueden ayudar notablemente a ese ensanchamiento de las fronteras hasta donde puede llegar el libro nuestro. Pero se está avanzando por todas las editoriales con mucha conciencia y también con los autores que al principio eran muy reticentes a estos temas, a partir del desconocimiento, pero indiscutiblemente el libro digital llegó para quedarse. Hay otras maneras, otras plataformas, hay formas de promover la lectura hoy en el mundo que los jóvenes cubanos lo están haciendo, lo están leyendo online, están leyendo autores, literatura, universos que se escapan a la propia producción del Instituto Cubano del Libro. Las videoreseñas de los youtubers, que son fenómenos a nivel internacional, y eso lo aprovechamos poco, sobre todo a la hora de hablar del libro cubano. Por lo que también es un reto desde el punto de vista de la crítica, es un reto desde el punto de vista de la promoción lectora para que exista una educación lectora en la población y sepan diferenciar lo que es calidad, lo que tiene otras características. Desde el instituto, ¿cuáles son los espacios para divulgar, para promover la lectura y la literatura? Bueno, el instituto tiene disímiles espacios. Tiene espacios para presentar libros de los más de 188 sellos editoriales que tiene el país. Tiene también un sistema de premios a nivel nacional, un sistema de premios literarios desde niveles provinciales, municipales, hasta premios nacionales, incluyendo los premios nacionales de literatura, edición, diseño del libro, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, los premios de la crítica, y también tiene el instituto un sistema promocional, espacios fijos en todas las provincias del país, con alianzas con la UNIA, con la HS, tiene espacios importantes a nivel nacional, en el centro de José María Loignás, en la librería Fayajamí. Estamos hablando de espacios con una ganada presencia en el tiempo, como por ejemplo el Sábado del Libro, que es yo creo que el espacio por excelencia del Instituto Cubano del Libro, el autor y su obra, el proyecto Aire de Luz de la poeta Basilia Papastamatiou, que tiene muchos años también, Elogio Oportuno, que es de un gran promotor de la lectura y de los libros, como es Rodríguez Sosa. Y yo creo que también a eso le podemos añadir los eventos que el instituto hace durante todo el año. Es decir, el evento principal es la Feria del Libro. Pero está
Inmediatamente después el Festival del Libro en la Montaña, después viene el Festival de Lecturas de Verano, después viene el evento, el Festival Universitario del Libro y la Lectura, que es en todas las universidades, el evento Leer la Historia, es decir, el instituto del año entero está de eventos que tienen un alcance para todo el país y además tiene una programación mensual a lo largo de todo el país, que es esta que yo te he descrito. Hay un espacio muy importante también que es el Libro del Mes, que es un esfuerzo que se hace con el Ministerio de Educación y que está muy asociado al Programa Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura, que el Instituto acompaña a la Biblioteca Nacional, acompaña al Ministerio de Educación, es decir, son un conjunto de instituciones que trabajan en el Programa Nacional para el Fomento de la Lectura y que están en constante evolución ese programa, siempre se está repensando, se está discutiendo su alcance y su efectividad. Josué, hemos hablado de historia, de retos, de espacios. ¿Cuál es el camino que el instituto ahora visualiza transitar para también ir acorde con los nuevos tiempos, para de alguna manera encontrar otros espacios? Yo creo que hoy el instituto tiene que repensar cosas que hacía y que han un poco bajado la intensidad, porque en este universo donde nunca se detiene, como tú pues, pudiste apreciar, hay premios como los premios Carpentier y Guillén que deben repensarse, deben actualizarse su promoción en el espacio actual. Ha habido una discusión en el plano intelectual acerca del valor de las reseñas críticas de los libros, cosa que para mí es fundamental. Y en los medios tiene que haber una difusión real en cuanto a imagen de los libros, con los escritores. Hay que tratar de llevar eso por todo el país. La prensa plana no se hace crítica de libros. Es un trabajo que pasa, que nadie se entera cuando se publica un libro, ni la trascendencia de un libro. El tratamiento a la crítica literaria, ¿qué más podemos hacer? La refundación del ciclo de la crítica literaria es muy importante. Yo creo que también es indispensable lograr nuevas alianzas con editoriales extranjeras, con distribuidores extranjeras. Un intento de ello fue en la pasada Feria del Libro, el primer foro de negocios editorial, y ahí hay ya varias estrategias, hay varios acuerdos tomados con el Fondo de Cultura Económica de México, con importantes imprentas y distribuidores argentinos, y en ese sentido nosotros estamos hoy proyectando de que los autores cubanos se conozcan más en el exterior, de que los libros cubanos se puedan comercializar en el exterior y de que la literatura cubana tenga una mayor presencia en el exterior. Es indispensable poder hacer libros cubanos bajo demanda en el exterior, siempre con amigos, con entidades que estén dispuestas a alguna manera romper el bloqueo de la literatura cubana, que se conoce no lo que nosotros quisiéramos en el exterior. Darte las gracias por venir nuevamente a Papel en Blanco y por compartir esa pasión que es tan importante y tan presente en nuestro pueblo de la divulgación de la literatura. Gracias a ustedes. Y entonces recordó un poema que alguna vez escuchara en voz de una querida cuentacuentos. Decía así: tienes un alma errabunda, peregrina y trashumante, el alma de un pez que siempre se va a contracorriente, te va lejos, te va cerca, pero de mí siempre se va. Tienes el alma de pez y no conoces del dolor de no tenerte aquí. Cuán incierto es verte cerca y sentir que te vas lejos, tanto como habrá de llevarte esa alma tuya de pez inquieto, trashumante y errabundo, peregrino pez que me hace llorar océanos de ausencia y desvarío, cuando tratando de seguir el curso de tu alma, también me vuelvo yo un pez errante y solitario, triste pez sin alma ni consuelo, trashumante en mi dolor, sin otra causa que seguirte, a ver si un día me devuelves tu alma de pez, que antes fuera mía. Y con el deseo de que disfrute de la compañía de un buen libro, yo me despido por hoy. Espero volver a verte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.
La obra que nos ocupa, Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba, señala a José Antonio Saco como un sagaz observador social. Analiza los distintos juegos políticos en torno a los cuales se engendran vicios, las costumbres de las familias criollas, las festividades eclesiásticas que por abundantes pierden el objetivo por el cual fueron creadas y que por tanto fomenta la vagancia y el desorden. A pesar de esta excelente descripción que califica esta obra como una de las más brillantes análisis sociológico que de la sociedad colonial cubana existe, hay que señalar que el autor carece de suficiente visión política como para exponer que en última instancia el culpable de toda la situación que él señala no es más que la propia dominación colonial. Necesito buscarte